Bienvenido a un mano a mano más de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNJU. ¿Cómo va todo por ahí? Bueno, muchas gracias por la invitación. Por aquí, bueno, tratando de interpretar las declaraciones del ministro Trota en relación a lo que va a pasar en el ámbito educativo, que pareciera, bueno, digamos, suma incertidumbre a la que ya hay. En definitiva, si bien la universidad ya declaró en tal caso que no habrá materias con examen de promoción directa, que todos serán exámenes finales, que tiene que ver más con una dinámica típicamente universitaria. El resto de los niveles educativos van a quedar afectados sin duda con este planteo de terminar el cuatrimestre el 30 de junio y generar una suerte de información evaluativa. Lo que se agregó después es que, bueno, la idea de reingreso con cierta normalidad a las clases también quedó en el aire. Pareciera ser que los planes no son, post vacaciones de invierno, abrir las clases a todos los niveles tal como había una cierta expectativa. Vos sabés, Guillermo, que justamente tenía ganas de charlar con vos, porque bueno, esta cuestión, digamos, de educar en tiempos de pandemia plantea múltiples situaciones, ¿no? Múltiples escenarios. Eh, Primero, bueno, me parece que todos coincidimos en que de alguna manera la pandemia hace que se visualicen mucho más las desigualdades, ¿no? Y fíjate vos que acá en la provincia de Jujuy y en la Facultad de Humanidades y en la Universidad Nacional de Jujuy eh, se está discutiendo mucho esta cuestión de, digamos, traspolar la educación presencial a la educación virtual de manera casi automática, ¿no? De hecho, el rector de la universidad sacó una resolución en esta semana en donde dice, bueno, aquellos que tengan acceso a Internet y puedan educarse a través de la virtualidad, bueno, que se los evalúe y que se los acredite. Y aquellos que no, que vean cómo se hace para recuperarlos, ¿no? Una suerte, digamos, bueno, de profundizar mucho más las desigualdades. Yo te quería preguntar, ¿cómo ves vos esta cuestión, ¿no? De como si fuera casi un destino inexorable de la educación, digamos, mudarse a la virtualidad, ¿no? Sí, primero, cuando vos me decías lo que dijo el rector, yo pensaba, la psicología social tiene un concepto central que es la de sujeto situado. O sea, no podemos pensar en un sujeto por fuera de sus condiciones de existencia digamos, yo partiría de ahí, cuáles son hoy las condiciones de existencia, que no son para nada generalizables, o sea, porque en tal caso, como vos decís, las desigualdades o las características de los modos de vida y de subsistencia de muchos no solo no han cambiado esta pandemia, sino que se han profundizado. Por lo tanto, el punto de partida es, seguimos tomando en cuenta o se sigue sin tomar en cuenta cuáles son esas condiciones en las cuales estamos incluidos todos, absolutamente. A eso hay que sumarle un elemento que me parece fundamental y que hoy hay una enorme paridad entre quienes enseñamos y quienes aprenden. Es decir, enorme paridad porque no es que los que enseñamos tenemos resueltas cuestiones que los que aprenden no. Es decir, el pasar a una dinámica como la que estamos viviendo, no tenemos experiencia previa. Y el tercer elemento que me parece fundamental es el error conceptual, el profundo error conceptual que la educación presencial tiene similitud con la educación virtual, o voy a decirlo al revés, que la educación virtual tiene características similares a la presencial. La educación virtual, ¿por qué? Porque hay una confusión entre educación a distancia y utilización de medios virtuales. El que nosotros dispongamos hoy de ciertos recursos de la virtualidad para la comunicación no transforma inmediatamente un proceso esencialmente presencial en uno virtual. Y cuando lo hace, dispone de una cantidad de recursos que fueron pensados, planificados y diseñados su logística con antelación. O
sea, la enseñanza a distancia existió siempre, pero con objetivos o con propósitos acotados en ciertos sectores para ciertas situaciones. Entonces, esto no es nuevo, la educación a distancia. Lo que es nuevo es todo lo que puede lograr la utilización de los recursos virtuales para programar una educación a distancia. Lo que predomina en el sistema educativo, absolutamente, lo más generalizado, es la educación presencial. Entonces, que exista una propuesta de educación a distancia con medios virtuales no habilita decir que se pueda hacer un paso casi mecánico, como si fuera un switch, en donde uno lo corre de virtual a presencial, de presencial a virtual, y que todo continúa exactamente del mismo modo. Esto aparte, es eso, y hablar de destino inexorable es, creo yo, ignorar no solo algunos aspectos conceptuales, sino lo que decía antes, cuáles son las condiciones reales como para poder hacer ese traspaso que en tal caso va a otra propuesta. Yo en ese artículo que escribo digo, cuerpos retenidos y comunicación virtual es otra propuesta, no es la misma propuesta. Y esa otra propuesta, en el caso nuestro de lo presencial, obliga a un rediseño tanto de los modos de comunicación como de los propósitos que uno tiene, como de la selección de contenidos. Y por último, hay algo que está demostrando, confirmando más que demostrando esta situación, que es los rasgos, las particularidades, las condiciones de la presencialidad no pueden reproducirse en la virtualidad. Para algunos les parecerá hasta que es mejor la virtualidad, porque sobre todo para los más adultos, porque organizan su tiempo, porque pueden hacer las cosas cuando pueden, inclusive cuando quieren, hasta diría el que tiene una vivienda cómoda en su vivienda, no tiene que trasladarse, para una propuesta pedagógica en donde el destinatario no interesa, sino solo el que da clase, o sea que lo único que interesa es quien habla, independientemente del destino de lo que dice, probablemente esta situación lo afecte de manera relativa. Para los quienes creemos y estamos convencidos que educar, dar clase, trabajar con estudiantes es otra cosa, en donde el vínculo pedagógico es fundamental, en donde los datos y los indicadores que nos dan esos cuerpos en un aula, por más que estén dormidos o por más que estén silenciosos o que parezcan inoperantes, son todos datos que nosotros tomamos en cuenta como para poder repensar una propuesta pedagógica. Y por otro lado, el costo, digamos, docente de sostener esta propuesta es altísimo porque es una suerte de reemplazo de todo aquello que se sostiene con el cuerpo, no solo con la mirada, con las imágenes, con las emociones y con la sinergia que se genera cuando uno está con otros. Quería quedarme en este último punto que vos planteás, Guillermo, que tiene que ver con con los cuerpos, digamos, con los cuerpos en escena, y esta ilusión, ¿no?, que de la educación virtual, de que todos están conectados. Digo, a ver, un aula, ver esto que vos decís, como la postura de un alumno, ver si entendió o no entendió, o si se duerme, nos está hablando, nos está diciendo. En la virtualidad hay una gran incógnita, ¿no? Digo, este lugar en el cual la virtualidad pone al alumno, en el cual quedan los estudiantes, es un lugar, digamos, casi de usuario, ¿no? Un lugar en donde no hay una participación activa, un lugar en donde ellos no construyen el conocimiento, sino que, bueno, reciben lo que les dan los profesores. Digo, me parece que acríticamente se quiere trasladar de una modalidad presencial, en donde se priorizan los afectos, en donde el otro importa, en donde, digamos, uno tiene un contacto cara a cara, a una modalidad totalmente despersonalizada, tipo cliente-usuario. ¿Cuáles son las transformaciones que sufren y el malestar que genera tanto en estudiantes y docentes esto de ir a un sistema para el cual no hemos sido formados y en el cual no hemos sido entrenados, digamos, ¿no?
Desde el jardín de infante estamos acostumbrados a la maestra, la presencialidad, el afecto. Digo, ¿cómo puede haber conocimiento sin afecto? Pero son dos temas, Fernando. Ajá. Un tema es qué es lo que nos está pasando, sucediendo en este momento, y el otro es la discusión que preexiste a la pandemia sobre el lugar de la virtualidad en los procesos educativos. Es decir, son dos temas en sí. Totalmente. Quizás ahora algunos pretendan o supongan que este confinamiento obligatorio va a generar mejores condiciones para la generalización de la virtualidad. Pero esto es como la expectativa de algunos o la suposición de algunos en donde dice, bueno, aprovechemos, ahora que no pueden, vamos a mostrar todos los beneficios que tiene el trabajo con la virtualidad. Entonces, si nosotros tomamos lo de la pandemia en particular, no hay nada preparado en absoluto desde muchos lugares. ¿Por qué? El primero de todo es que la generalización de la virtualidad supone un acceso al soporte que hoy no hay en la Argentina. Es decir, que el primer punto es, lo vuelve a definir algo fundamental y que es la posibilidad de tener la tecnología necesaria para poder llevar adelante eso. Uh-huh. Por eso la tecnología del presencial es muy reducida, ¿no? O sea, la tecnología presencial es muy reducida, es un ámbito compartido. Pizza y pizarrón, digamos. Bueno, no es solo el pizarrón, es el edificio, o Sí, sí, sea, sí, totalmente. es decir, ojo, que no es una pavada, ¿no? Es decir, que vos tenés una tecnología, porque el edificio, el espacio, forma parte de esa tecnología. Totalmente. Es decir, que porque el concepto de lo tecnológico lo ha tenido y lo tienen todas las civilizaciones, absolutamente. Es decir, que no es que lo tecnológico aparece ahora, lo tecnológico es inherente al desarrollo humano, o sea, a la búsqueda de respuestas. Es decir, que la aparición, el descubrimiento del efecto de la rueda forma parte de la tecnología. Ahora, hoy la digitalización ha hecho que la tecnología diera un salto en un ámbito que venía como, digamos, menos desarrollada. Hoy es un salto enorme que ha tenido en un periodo relativamente corto, ayudado por también el desarrollo de los celulares. Es decir, el celular pasó a ser como el instrumento básico. Ahora, esta pandemia, ¿qué muestra también? Que ha quedado insuficiente, porque tiene sentido o concentra una cantidad de recursos el celular en la medida en que no se le pida más que eso. Es decir, ahora, leer un largo texto, contestar un trabajo, interactuar con otros, no solo no ha sido pensado para eso, sino que es un recurso tecnológico que ha sido pensado para dar respuesta corta y rápida. Entonces, si nosotros queremos que la educación es corto y rápido, perfecto, usar el celular y punto. Ahora, los que estamos convencidos que la educación es un proceso complejo, primero de todo, necesita tiempo, prolongado, reflexión, etcétera, es insuficiente. Entonces, a mí me parece que la discusión, casi diría yo, empieza y termina en el mismo lugar, hasta que no haya condiciones reales de acceso a la tecnología necesaria como para plantear una educación virtual, no. Pero aunque las hubiera, lo que está, para mi gusto, eludido en esta discusión es realmente cómo son los procesos de aprendizaje. Es decir, ¿por qué? Porque lo que encubren parte de estas propuestas es que descalifican lo que es la importancia del sostén del otro en el proceso de aprendizaje. Es decir, si hay algo, por supuesto que esto tiene que ver con la iniciativa y con la comprensión del proceso. Es decir,
No podemos decir que la totalidad de los docentes se colocan en esta situación porque tampoco a lo mejor han reflexionado sobre el papel que tienen en este sentido y a lo mejor restringen su papel a ser buenos transmisores de un conocimiento que tienen y ahí se termina su lugar o ahí o hasta ahí reconocen su identidad. Ahora, entendemos que para que eso se produzca, o sea, para que alguien que tiene un conocimiento logre que otro tenga ese conocimiento, es decir, que se apropie de ese conocimiento, si no incluye todos los aspectos que hacen a la identificación, el sostén, la contención, el acompañamiento de ese proceso de aprendizaje, es muy difícil que el otro lo logre. Eso hasta ahora no se ha podido reproducir de manera virtual. Y yo dudo de que se pueda reproducir de manera virtual. Ahora van a decir, bueno, pero hay carreras universitarias que se cursan virtualmente. Efectivamente. Ahora, eso implica una concepción de trabajo, hay que ver qué tipo de carrera, y también va a implicar qué tipo de egresado, o sea, alguien, ¿no? Yo no me imagino a alguien decir... que estudie ciencia de la educación y que, claro. digamos, ¿no? Y que el sujeto de aprendizaje esté por ejemplo, digitalizado. Exacto. Yo no me lo imagino, es decir, porque en tal caso hay algo de la experiencia, es decir, la pregunta decía, ¿con quién y cómo va a ser la experiencia? ¿No? ¿Y cómo va a aprender a identificar los rasgos de ese otro que tiene que estudiar? ¿No? Si lo hace solo de manera virtual. Entonces, me parece que esta idea del reemplazo de lo presencial por lo virtual es una educación que viene hace rato para tratar de saldar una discusión mal hecha. Porque el problema, ¿cuál es? Por un lado, aparece una educación como la que tenemos nosotros que dicen perimida. Muy bien, seguro que en algunos casos está perimida, en otros no, qué sé yo. Entonces, en lugar de discutir cuál es el tipo de educación presencial que podemos hacer, se le contrapone una virtual que lo único que tiene son méritos, o sea, que te la presentan con que no tiene impedimentos. Bueno, algunos dirán, bueno, está bien, si no tenés la tecnología, no, flor de impedimento, pero que no tiene impedimentos y solo tiene méritos. Aumenta la autonomía del alumno, no depende de clases aburridas, puede interactuar con variadas fuentes, etcétera, etcétera. Ahora, ahí requiere a alguien que diseñe para que un estudiante logre todo eso, porque si vos no tenés un diseño previamente elaborado que contemple todo eso, el estudiante va a tener un papel pasivo, repetitivo, de copy-paste, o sea, no va a salir de ese lugar. Es decir, tenés que tener a alguien con una cabeza que diseñe de manera tal de generar una cantidad. Y aunque eso lo hiciera, igual, esto que estamos hablando de lo que es la importancia del vínculo pedagógico no estaría cumplido. Entonces son para mí dos discusiones que hay que poner en su lugar, ¿no? La educación virtual hoy no reemplaza y no podría reemplazar la educación presencial. Ahora, si querés, discutimos qué pasa con la educación presencial y si es y, como sucede en muchos casos, cuántos recursos de la virtualidad incorpora la educación presencial, pero digamos como recurso, porque ahí viene el nuevo problema, que es la confusión entre recurso y contenido. Lo virtual no puede ser un contenido, es un recurso y tiene que estar al servicio de los propósitos que uno tiene. Bueno, Guillermo, mira, te quiero hacer una última pregunta que tiene que ver con lo que estamos vivenciando acá en Jujuy, ¿no? Vos sabés que cuando empezó esto de la pandemia, y por ahí una cuestión que hablamos mucho con compañeros docentes, con estudiantes, es que lo que hizo la pandemia por ahí fue hacer un zoom sobre algunas cuestiones, ¿no? Sobre ciertas, digamos, dificultades que tiene en este caso la universidad. Una de las primeras cuestiones que hizo, lo primero que hizo la Universidad Nacional de Jujuy, la Facultad de Humanidades, fue cerrar totalmente
y cortar todo tipo de lazos, digamos, con la comunidad, con el exterior, digamos, ¿no? Con aquello, con los cuales como cientistas sociales o como estudiantes de ciencias sociales, digamos, a los cuales nos debemos, ¿no? Y con los cuales vamos a trabajar a lo largo de nuestra vida. Entonces, la universidad y la facultad se encerraron en sí misma y no dieron ningún tipo de respuesta. Y ahí muchos empezamos a preguntarnos, ¿será que la universidad tiene cada vez menos participación digamos, en la vida comunitaria? ¿Será que la universidad está cada vez más encerrada en academicismo, tecnicismo, y no comparte codo a codo con sectores populares, con las grandes barriadas de Jujuy o del país, lo que ahí está pasando? Porque la verdad que fue tan sorprendente encerrarse en sí mismo, ¿no? Sábese quién pueda, como las pocas voces que se levantaron para decir, bueno, que la universidad salga a acompañar a los Seguro. sectores, porque en Jujuy tenemos una doble pandemia, o sea, el Sí. coronavirus, y tenemos el dengue también, ¿no? Lógico. Y tenemos Lógico. una cuestión endémica, digamos, que viene hace mucho tiempo, que es la pobreza. Así es. Pero bueno, esto la verdad que a muchos nos sorprendió dijimos, bueno, hay como una romantización de la labor de la universidad con los sectores populares sobre todo. ¿Cómo lo ves a esto, digo? Mira, como vos decís, yo digo que la pandemia es una gran lupa que nos permite ver aquello que a lo mejor en la presencialidad pasa más desapercibido, pero que existe. En cambio acá queda más descarnado, queda más despojado. Y es qué contradicción, ¿no? Cientistas sociales que no ven que esto es un laboratorio único, porque en realidad, laboratorio en el sentido de se dan situaciones únicas, porque nunca hemos pasado por esto. Entonces, tratar de entender qué sucede, qué se pone de manifiesto. Y si hay alguna respuesta que podemos dar, sería como el atractivo de cualquiera que elige estudiar las ciencias sociales. Porque yo lo que digo es que este es un momento, más allá de la promoción de la materia, más allá, o sea, más allá del aspecto mercantil de la educación, yo te doy, vos me das el intercambio conocimiento-nota, el sentido hoy, para mi gusto, es la defensa y la ratificación de la importancia de conocer, porque el sostener el conocimiento es lo único que me parece a mí que nos va a poder dar algún elemento que nos permita comprender, y si hay comprensión, se habilita la posibilidad de la acción, ¿no? O sea, no hay acción cuando no se comprende qué pasa, o las acciones que se generan son inconducentes. O sea, para generar algo que sea operativo, para generar algo que sea transformador, es necesario entender, comprender. Y nunca como en este momento, para mi gusto, es necesario ponerse a estudiar. ¿Qué les pasa? En principio, a los estudiantes de la propia universidad, es decir, ¿en qué situación están? Es decir, en reconocerlos a ellos como sujetos reales de esta situación. Y transformarlos a su vez en nuevos como indagadores de las situaciones que estamos atravesando. Entonces, ¿cómo se valida el conocimiento que tiene uno? Y se valida en la medida en que te ayuda a explicar algo de lo que sucede. De lo contrario, es casi un juego, qué sé yo, egocéntrico. Mirá cuánto que sé o disfruto de lo que yo sé. Empieza y termina en uno mismo. La validación real de lo que uno conoce, de lo que uno sabe, es cuánto puede ayudar a comprender algo de lo que sucede, y si no lo comprende, que eso sea el motor que genere el movimiento hacia la comprensión, ¿no? O sea, que todo aquello que es pregunta, todo aquello que podemos transformar en pregunta, va a ser lo que va a impulsar la indagación. Y yo creo que lo que sobra, si hay algo que sobra hoy, son las preguntas. Y para alguien de las ciencias sociales, pero es un festín, siempre y cuando uno entienda que su lugar es su identidad, o sea, que reconoce su identidad ahí y no una identidad basada en la relación mercantil de conocimiento cuánto vale. Claro. Que si uno logra salir de ahí, y creo que es un momento muy rico, que por supuesto tiene que ver con la sensibilidad
necesaria de cualquiera que se dedique, en este caso, a las ciencias sociales. O sea, sería, también es otra contradicción dedicarse a las ciencias sociales y no tener sensibilidad por lo que pasa a nuestro alrededor, no solo con nosotros, sino con lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces, a mí me parece que si uno se para y dice, bueno, muy bien, ¿qué está pasando hoy en esas barriadas? ¿Qué significa hacer la cuarentena? Es decir, Claro. y tratar de ver cuáles son, por qué se generaron, cuál es la historia, de qué lugar, dónde vinieron, cuáles son inclusive sus costumbres que le impiden tomar ciertas precauciones, ¿no es cierto? Es decir, que el tratar de entender como la esencia de lo que sucede. Entonces el conocimiento debiera ir, digamos, debiera tener ese destino. Y en lugar de que se cierre la universidad en términos, aunque se cierre la universidad en términos de ocupación del edificio, al mismo tiempo me parece que tendría que ser el gran espacio virtual, ya que tiene el recurso, de poder generar condiciones, estímulos, sostener la indagación para que también los estudiantes vean que el conocimiento es algo vivo, no que empiece y termine en un año lectivo. Bueno, Guillermo, te agradezco muchísimo. La verdad que sos un gran maestro, ¿no? Como profesor, como pedagogo, como psicólogo social, es un gusto tenerte. Y bueno, nos deja muchas cuestiones para seguir pensando, para seguir haciendo. Y sobre todo, me quedo con esto que decís, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué hacen nuestros alumnos, ¿no? ¿Qué hacen nuestros estudiantes de las universidades en este momento de pandemia? Que es la preocupación que tenemos muchos profesores de la facultad, digamos, porque nada, no están en las aulas de la facultad, muchos no acceden, digamos, a Internet o a las plataformas virtuales, y la universidad pública en Jujuy, como en toda la Argentina, digamos, la mayoría de los estudiantes vienen de los sectores populares, ¿no? Bueno. Entonces, eso es una gran preocupación y también, digamos, de alguna manera nos motoriza para empezar a accionar. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Al contrario, ha sido un gusto para mí, aparte poder compartir algo de lo que pasa en otros lugares del país, para mí es sumamente importante. No hay nada que sea generalizable, lo único es poder articular lo que sucede en diversos lugares para poder sacar alguna conclusión que va a ser provisoria hasta que tengamos nuevos datos. Bueno, muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a vos, Guillermo.